Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente tenemos la oportunidad de estar comunicados por este medio para seguir recibiendo la bendición de Dios. Hoy vamos a estar viendo un tema que se llama raíz de amargura, víctima o victimario. Y yo sé que el Señor te va a hablar, nos va a bendecir. El Señor quiere que nosotros aprendamos a lidiar con las ofensas, quiere que nosotros aprendamos a mantener limpio nuestro corazón. Y recuérdate que es muy importante que tengamos una conciencia limpia delante de Él. Entonces este tema va a ayudarte mucho, va a ser de mucha bendición y va a seguir perfeccionando la obra que el Señor ya comenzó en ti. Conocer o entender es qué significa la palabra amargura, aunque ya todos de alguna manera tenemos una idea, tenemos una noción. Vamos a profundizar un poco sobre esto, y es que la amargura es un estado mental y emocional de sufrimiento interno, y este sufrimiento y este dolor es como un veneno que va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Primeramente nos va a afectar a nosotros, pero va a alcanzar también nuestra salud, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro estado psicológico. Fíjate bien, va a afectar nuestra salud igual, porque nos podemos enfermar, pero luego va a brotar, va a salir de nuestro interior ese veneno, fíjate bien, y va a afectar nuestro matrimonio, va a afectar nuestros hijos, va a afectar a nuestros padres, a todas las personas que nos rodean, y más allá aún, más allá. Entonces tú te puedes dar cuenta que la amargura es una obra de las tinieblas que viene para destruir familias. Oye bien, destruye primero a alguien. Entonces la amargura no es nada bueno, pero quiero decirte que desde la perspectiva de Dios es un pecado. Y aquí es donde la persona que está en amargura de espíritu, en amargura de corazón, le cuesta entender cómo podría ser pecado algo en donde ellos fueron víctimas de alguien. Y aquí es en donde quiero comentarte que tú tienes que entender y comprender cómo es que se causa la amargura en alguien. ¿Por qué viene la amargura a alguien? ¿Cómo es que una persona puede llegar a amargarse? Bueno, primero quiero comentarte que una persona primero comienza siendo víctima, y aquí es en donde se convierte en la trampa perfecta del diablo. ¿Por qué? Porque es una persona que sufrió un agravio, sufrió una ofensa, sufrió una injusticia de parte de alguien, fíjate bien, y fue algo realmente grave. No estamos hablando por ahí de que fue una mala mirada o que fue un mal comentario. Estamos diciendo que son cosas graves. Sin embargo, aquí vemos que precisamente porque la persona se siente víctima, esta situación empieza a ser reforzada, fíjate bien, por las personas que están a su alrededor, por los padres, por los hijos, por los amigos. Y cuando busca consejería, fíjate bien, obviamente el psicólogo no va a caer en esa trampa. El pastor que ya no tiene puesto el velo tampoco va a caer en esta trampa. Sin embargo, muchos pastores caen en la trampa de afirmar el círculo vicioso aquí, porque la persona que fue herida, lastimada, lo que anda buscando es gente que sienta empatía con ella, fíjate bien, y por eso alguien busca siempre un hombro para llorar, siempre busca a alguien para que lo anime, para que lo consuele y todo. Pero aquí es muy importante que también tú sepas, fíjate bien, no solamente
no caer en la trampa de la amargura para tu vida, ni que tampoco tú propicies o que seas parte del círculo vicioso cuando una persona tiene amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando viene el espíritu de víctima a alguien, lo que anda buscando es que le soben la espalda, que le soben la herida, fíjate bien, y precisamente esa situación viene a afirmar el resentimiento, viene a afirmar ese dolor. Y cuando dice, ay, pobrecita o pobrecito, cómo le han hecho de mal, cómo le hicieron tanto daño, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que Dios tiene un método diferente para que nosotros lidiemos, fíjate bien, para que nosotros lidiemos con la ofensa y para que nosotros podamos también ayudar a otros que están en esa misma condición. Y entonces aquí nosotros lo que tenemos que comprender es que no debemos de permitir que la persona que fue lastimada se convierta o adquiera un espíritu de víctima, porque si eso llega, fíjate bien, después se va a convertir en victimario. Y entonces aquí es en donde yo te digo que Dios lo ve, que la amargura es un pecado, y un pecado muy grave. Entonces, quiero que tú puedas entender desde un principio cómo es que esto se va dando para darle solución. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero esta noche es que nosotros podamos, fíjate bien, tomar una radiografía de nosotros mismos, de nuestro corazón. Porque alguien me va a decir, mire siervo, fíjese que yo la verdad no siento o no creo que estoy así. Pero déjame terminar. Quiero darte una ilustración. ¿Cómo es que la amargura se apodera de alguien? Primero, quiero que tú tengas en cuenta que la amargura es como un árbol. Fíjate bien, es un árbol grande, es un árbol frondoso que tiene ramas muy fuertes y que tiene muchos frutos. Entonces, fíjate bien, que eso es la amargura, un árbol maduro, grande, frondoso y que tiene muchos frutos. Pero ese árbol, para llegar a esa instancia de un árbol maduro, grande, fuerte, tuvo que haber comenzado con una semillita. Oye bien, porque ahí es donde yo voy. Porque muchos posiblemente no estén en amargura, pero van transitando y van caminando y posiblemente ya tengan raíces y ya empiecen las florecitas por ahí, las hojas, los brotones, ¿verdad? Y algunos quizás ya van creciendo, quizás no tienen frutos, pero van a convertirse en un árbol grande. Entonces, lo que Dios quiere es que tú logres identificar, fíjate bien, primero en tu vida, que primero no exista ninguna raíz de amargura, que eso es lo que va a empezar a fortalecer y a formar ese árbol que se llama amargura. Entonces, comienza primero con una semilla. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que muchas veces somos ofendidos siempre. Por cosas tan triviales, fíjate bien, pero también por situaciones muy graves. Por ejemplo, una traición de un ser querido, quizás una infidelidad conyugal, cosas así, traición en los negocios, quizás fuimos defraudados, estafados, fuimos rechazados, fuimos humillados públicamente, fuimos descalificados. Bueno, tantas situaciones en que el hombre podría percibir una ofensa. Y quiero recordarte que algo que te ofende a ti, que para ti es algo bien grave, para otros simplemente le da la vuelta a la página y como que no sucede mucho. Pero también, fíjate bien,
Para ti puede ser que algo también no te inquiete mucho, pero para otro se le vino el cielo encima. Entonces yo quiero que tú puedas darte cuenta que cada personalidad es diferente y que cada uno tiene una perspectiva diferente de cómo ve la ofensa. Fíjate bien, lo cierto es que es cuando alguien se desilusiona, cuando alguien de alguna forma ha sentido un agravio fuerte o ha sido sometido a la injusticia. Fíjate bien, porque muchos han sido sometidos a injusticias, y entonces esa misma situación ha provocado que venga en ellos esa ofensa grave. Quiero comentarte algo. Muchos sus ofensas las recibieron cuando fueron niños, fíjate bien, de manos de las mismas personas que los tenían que proteger, de manos de las personas que tenían que velar por ellos. Fíjate bien, por eso es que la palabra de Dios dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque muchas veces un castigo injustificado, a veces porque un hermanito vino a poner queja contra otro, solo por molestarlo, ¿verdad? Y al otro lo castigaron, lo violentaron, qué sé yo. O alguien fue víctima de violación, tantas cosas, fíjate bien, tantas cosas. Lo cierto es que incluso esto podría ser una semilla que se originó desde nuestra niñez. Lo cierto es que lo que tenemos que tener bien claro es que este árbol empieza con una semillita, con una raíz que cuando no se elimina, cuando no se quita, entonces empieza el proceso de germinación, de crecimiento, fíjate bien, hasta llegar a convertirse en ese monstruo que yo te estoy diciendo, que se llama amargura, y que es un árbol grande, frondoso y que da muchos frutos. Y sabes que, como dice que es una raíz de amargura, entonces sus frutos van a ser amargos. Cualquiera que coma de ese árbol se va a amargar también. Y aquí es en donde de víctima pasa a ser victimario. Y por eso es que nosotros no debemos de confundir que muchos en esa posición, creyéndose víctimas, fíjate bien, creyéndose víctimas, y entonces autojustificándose de las cosas malas que hacen. ¿Por qué? Porque la vida fue injusta con ella, porque las personas lo trataron mal o la trataron mal, mira, tantas cosas. Y entonces la persona llega a autojustificarse a sí mismo y a justificar las obras que hace en contra de alguien. ¿Por qué? Porque una persona en amargura ya no anda viendo quién se las debe, sino quién se las paga, y entonces se convierte en un victimario, a tal punto que nosotros sabemos bien, y en el campo de la psicología ya se comprobó que la mayoría de abusadores de niños, la gran mayoría, fíjate bien, que no fueron restaurados, ellos fueron víctimas cuando fueron niños de un abusador, pero cuando crecieron empezaron ¿a qué? A abusar a otros niños, así como lo hicieron con ellos. Entonces, si tú te das cuenta, esto se vuelve un círculo vicioso que tú tienes que identificar primero en ti desde que está en el estado de semilla. Fíjate bien, ni siquiera tiene que llegar a raíz. ¿Para qué? Para sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que esto continúe, entonces vamos a destruirnos y vamos a destruir todo lo que toquemos. Entonces Dios tiene una forma de cómo lidiar con eso, y por eso te decía en un principio que es muy importante que primero tú hagas un análisis de tu vida, de tu corazón, si hay semillas, porque pueden haber varias semillas, fíjate bien, o ya pueden haber varias raíces. Ahí no te estoy diciendo de que tú ya sos un ogro, no, sino que puedan haber algunas raíces por ahí que hay que identificar, y por eso hay que examinarse primero a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lidia Dios con esto? Primero, tenemos que comprender que una ofensa siempre va a querer una
recompensa, fíjate bien, de venganza. Cuando alguien se siente ofendido, lastimado, en el fondo lo que esta persona quiere es vengarse. Nosotros somos humanos, tenemos naturaleza humana terrenal aún, aunque en nosotros hay un nuevo hombre, y precisamente aquí es donde Dios apela a esa nueva naturaleza, apela a este nuevo hombre para poder destruir esa semilla o esa raíz, fíjate bien. Pero como en nosotros está esa naturaleza humana, existe una tentación en nosotros, ¿de qué? De querernos vengar, de querernos desquitar. Y aquí es en donde muchos no resisten esa tentación y caen en la tentación, fíjate bien, no de vengarse, fíjate bien, no de vengarse, sino de quererse vengar. Y entonces solamente con que se quieran vengar, ellos se niegan a pasar por alto la ofensa, se niegan a perdonar, se niegan a darle la vuelta a la página a eso, y entonces mantienen esa ofensa en su corazón. Y como Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí, Él sabe bien cómo funcionamos. Y oye bien esto, todos nosotros, como somos seres gregarios, somos seres sociales, y por eso es que estamos sufriendo tanto, porque ahorita nos han quitado la socialización, ¿verdad? Y nos han aislado y estamos pero mal, porque nosotros somos seres eminentemente sociales. Y entonces, al socializar tú con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con los compañeros de trabajo, con el barrio, con el vecindario, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, a donde tú vayas, siempre vas a estar expuesto a que te hieran, a que te lastimen, a que te ofendan, incluso te pueden hasta confundir, fíjate bien. Y aquí es en donde cuando percibimos algo como injusticia, entonces empezamos nosotros también a sentirnos víctimas. Entonces, fíjate bien, cuando Dios dice que nosotros nos sintamos ofendidos, la primera reacción que tiene el hombre nuevo, tu nueva naturaleza, es perdonar y no caer en la tentación de querer vengarte a ti. Por eso es que el Señor dijo, mía es la venganza, no se venguen ustedes. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando alguien te da en una mejilla, tú ponle la otra. Obviamente Él no estaba diciendo que tú vas a permitir que te sigan lastimando o que sigan haciendo injusticias contigo, porque eso no significa el versículo ese. Lo que está diciendo ahí es que nosotros no nos venguemos, que nosotros no tomemos represalias. Eso es lo que está diciendo el versículo este. Pero escucha, en Efesios capítulo 4, verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Bueno, en un principio dice ahí que es responsabilidad tuya. Escucha bien, no es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad del que te lastimó, del que te hirió, no es responsabilidad de nadie más quitar la ofensa, esa semillita que está ahí, sino es responsabilidad tuya. Fíjate bien, estoy hablando obviamente con aquellos que ya nacieron de nuevo, estoy hablando con aquellos viéndome a cómo es que Dios te proporciona a ti el poder, la capacidad, fíjate bien, para poder lidiar con esto. Entonces, Él dice, quítense de vosotros, es responsabilidad tuya. ¿Por qué es responsabilidad mía? Bueno, porque Dios ya te dio a ti lo que necesitas para perdonar. ¿Qué es lo que se necesita para perdonar? Bueno, lo que se necesita es perdón. Fíjate bien, tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si tú ya fuiste perdonado por Dios de todos tus pecados, ese mismo perdón que Dios te dio a ti es el mismo perdón que tú usas ahora para darlo a aquellas personas que te han hecho daño. Obviamente, ya te dije que hay muchas situaciones que vienen desde nuestra infancia, desde nuestra niñez, que posiblemente ni lo recordemos bien, sino que solamente está el dolor ahí.
Pero lo cierto es que ahora en Cristo se puede sanar cualquier herida, cualquier ofensa. Y luego nos pide que nosotros no caigamos en la tentación de estar abrigando la ofensa, de estar queriendo todavía dándole gusto a nuestra carne de querernos vengar, fíjate bien. Y por eso es que dice en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces aquí está, fíjate bien, cómo el enemigo aprovecha la ofensa en forma de semilla para que tú vengas y no perdones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Dios dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo? El enojo viene como producto, obviamente, que nos ofendieron, que algo nos hizo daño, estamos mal. Pero dice que aquel que se va a dormir con enojo en su corazón, ¿sabes qué? Al siguiente día se levanta con enojo. No significa que el que dormiste, que descansaste y hasta que soñaste cosas bonitas, cuando vuelvas a la realidad, eso desapareció. Definitivamente que no. Te acuestas con enojo, te levantas con enojo. Aquí viene lo peor, que cuando las personas continúan con esa falta de perdón, entonces van a caer en que al siguiente día se mantiene eso. Al mes, fíjate bien, la situación va creciendo, va aumentando, y ahí es donde comienza la raíz y empieza ese árbol a crecer y va rumbo a convertirse en un árbol frondoso de amargura. Entonces, nosotros debemos de comprender que no debemos de permitir darle rienda a esto, que esto se quede como algo que no se resolvió y lo estamos dejando por ahí. Y dice uno, no, pero si la verdad es de que yo no estoy tan mal. Ya te expliqué que no le podemos dar ninguna ventaja al diablo con respecto a eso, porque ese enojo, fíjate bien, después se va a volver en resentimiento, fíjate bien, ya va a otro nivel. Después ese resentimiento se va a volver rencor, fíjate bien, de ahí ese rencor se va a volver en odio, y de ahí ese odio se va a volver en amargura, y entonces ya tenemos ese árbol ahí que va a empezar a dar frutos amargos. Pero todo comenzó ¿con qué? Con una raíz, con una semilla que nosotros no supimos quitar. Y ya te dije que la responsabilidad es nuestra. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad. Ahora es responsabilidad tuya y mía perdonar. ¿Por qué? Porque ya podemos dar lo que se nos ha dado primero a nosotros. Ahora, como todos tenemos, ya te expliqué, personalidad diferente, entonces muchas veces hay algunos que somos más propensos que otros a ofendernos, fíjate bien. Y aquí es donde tenemos que comprender que las personas cuya personalidad se ofende muy rápidamente, hay quienes que son como cristal. Hay otros que posiblemente soporten mejor. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a ver cómo es la personalidad de alguien que se ofende por cualquier cosa, se ofende por aquí, se ofende por allá, por aquí, por allá, o sea, se ofende prácticamente con todos, vamos a decirlo así, tienen un común denominador en cuanto a su personalidad. ¿Por qué? Porque es alguien que es muy egoísta, o sea, está muy preocupado de qué cosa le afecta, qué cosa no le gusta, qué cosa no le cae bien, qué cosa no le agrada, fíjate bien, está con su mirada puesta en él, y eso quiere decir que es una persona orgullosa,
altiva, vanidosa, y entonces es muy sensible, fíjate bien, y entonces se podría decir de que le cuesta manejar la frustración, le cuesta manejar que alguien se ría de ellos, se burle de ellos, los lastime, tantas cosas. Como ya te dije, todos nos hemos sentido ofendidos, pero ya te dije que hay quienes que son más vulnerables que otros por el tipo de personalidad que tienen. Entonces, cuando es una persona así, lo primero que quiere es, como es un poquito más carnal, lo primero que quiere es ¿qué? Desquitarse. Pero aquí es donde viene la parte doctrinal, ¿verdad? La verdad es que en la ley de Moisés, nosotros, si estuviéramos en la ley, nosotros no solamente nos quisiéramos vengar, sino que la ley obligaba, oye bien eso, obligaba a las personas a vengarse. ¿Cómo la ves tú? Por eso es que hay algunos que quieren estar bajo la ley aún. ¿Por qué? Porque les da libertad a su carne, le da libertad a su naturaleza pecaminosa. Ahí, fíjate bien, tú te puedes vengar y todavía estar bien con Dios. Por eso es que dice que ojo por ojo y diente por diente. Yo no sé si tú has oído por ahí en la calle, pero es un dicho de la ley que dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Al que a espada mata, a espada muere. Ese es un dicho de la ley. Fíjate bien. Y entonces la ley ha venido no para los espirituales, sino para los carnales. Pero el Señor Jesucristo dijo, ahora yo les traigo una nueva doctrina. Ahora yo les traigo nuevos mandamientos. Ahora yo les traigo una forma diferente de relacionarse entre ustedes y de relacionarse con Dios. Y entonces dijo que si alguien venía y que si te daba en una mejilla, la ley decía, devuélvele tú la cachetada. Eso decía la ley, pero yo les digo, pónganle la otra mejilla. Eso quiere decir, no se vengan. Si alguien te quiere quitar la túnica, dale aún la capa. Si alguien te maldice, en lugar de maldecirlo como decía la ley, tú lo bendices ahora. Si alguien te hace mal, la ley decía que tú podías devolverle el mal, tú le tienes que dar bien ahora. Entonces yo quiero que tú te des cuenta, fíjate bien, que bajo el principio de la ley nosotros no nos podemos liberar de la amargura, porque opera a nivel de la carne la ley. Pero como ahora estamos bajo un nuevo pacto del Espíritu que opera a través de una nueva naturaleza, ahora nosotros sí podemos liberarnos. Ahora nosotros sí podemos tener esa verdadera libertad y liberarnos de ese dolor, de esa amargura, de esa ofensa. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. Y yo sé que como es la parte doctrinal, yo te voy a leer un versículo donde dice que la única forma de liberarte de la amargura es a través de la gracia. Fíjate bien, el evangelio de la gracia. Si tú vas a Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oye bien, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que es a través de la gracia que nosotros estamos llamados a lidiar con la amargura. Es a través del nuevo pacto, es la gracia de Dios que nosotros ahora estamos con ese poder, con esa autoridad, fíjate bien, con esa capacidad de poder sacar de nosotros cualquier raíz de amargura y ser completamente libres. Pero a través de la ley no se puede, es a través del evangelio de la gracia. Y precisamente aquí es donde nosotros vemos que la amargura
se constituye ciertamente como un espíritu, fíjate bien, y viene a provocar daño y dolor a aquel que todavía no ha entendido que en el nuevo pacto, pues Dios nos dio el poder para poder perdonar y para nosotros mismos. Entonces, es muy importante que algunos tengan en cuenta que esa amargura tiene varias raíces, fíjate bien, y aquí es en donde tenemos que eliminar desde un principio cualquier cosita que pueda convertirse pues en un árbol. Y entonces dice que hay que quitar cualquier raíz de amargura. ¿Por qué? Porque cuando esto continúa, lo primero que hace es contaminarnos a nosotros y contaminar también a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, fíjate que cuando alguien está en esa situación de víctima, se siente ofendido, y viene el espíritu de víctima, y los que estamos a su alrededor reforzamos eso, le hacemos un daño terrible. ¿Por qué? Porque la persona esta podría caer hasta en depresión, así como lo es. Se pone triste, melancólica, ya no quiere comer, ya no quiere salir, le perdió el sabor a esta vida. ¿Por qué? Porque tiene un dolor emocional. Otros podrían manifestarse a través de la crítica. Están criticando, están viendo el lado negativo de las cosas, fíjate bien, y se podría decir de que ellos están enojados con todos y con todo, ¿ya? Y entonces perdieron la felicidad, perdieron el gozo, y entonces ya se les mira una cara empurrada, una cara enojada, ojos violentos. Si tú le das unos buenos días con mucho amor y todo, ellos te van a contestar mal. ¿Sabes cómo es? Es como que si tú quieras abrazar a un árbol de limón que tiene espinas por todos lados, por mucho amor que tú tengas, y que le digan, ay, mi muchachito, te va a tirar codazos, patadas, lo que sea. ¿Por qué? Porque la amargura funciona así. Entonces, otra raíz que podría darse es que otros están quejándose. ¿Qué quiere decir eso? Que se están haciendo la víctima, le van contando a medio mundo su desventura y le cuentan a doña Panchita, a don Panchito, fíjese que mire que me pasó esto y que me traicionaron o que me robaron o que mire lo que me hicieron. Y entonces, ay, mi muchachito, y ahí va con otro y con otro y con otro, ¿verdad? Y entonces empiezan a estarse quejando, lamentándose, victimizándose, y ahí es en donde el enemigo toma ventaja. Y nosotros tenemos que comprender que no debemos de caminar en esa dirección. Otros, pues simplemente como están mal, pues empiezan no a ver quién se las debe, sino quién se las paga. Y entonces ahí es donde terminan arruinando matrimonios, terminan arruinando a sus propios hijos. Las relaciones matrimoniales y familiares se rompen, fíjate bien. Y nadie quiere estar a la par de alguien así, nadie quiere vivir con alguien así, nadie quiere soportar a alguien así. Cuando alguien está caminando en esa dirección, fíjate bien, lo que toca lo arruina. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender que nosotros no nos podemos dar el lujo como cristianos. Fíjate bien, es una desgracia, porque ya te dije que la gracia es la capacidad para sacar toda raíz de amargura. Es una desgracia que un cristiano caiga en una situación de estas, que esté lastimando y que después de ser víctima, ahora es un victimario. Fíjate bien, ¿por qué? Porque se está reforzando ese círculo vicioso ahí. Y el diablo está aprovechando a alguien para lastimar a otros inocentes. Y entonces, si los otros no saben lidiar con la ofensa de se vuelve a dar el mismo ciclo. Hay otros que empiezan a amargarse.
Ahora, estos de alguna forma también, a raíz de que fueron lastimados, manejan una baja autoestima y entonces están a la defensiva siempre. Si tú dices alguna situación, piensan que ya es contra ellos. Si tú dices que algo no está bien, ya los heriste más. Es como cuando alguien tiene una llaga abierta y tú solo pones el dedo ahí y brinca. Obviamente, como no hay salud, entonces la persona es resentida, se resiente con nada. Obviamente, si no hubiera nada, tú puedes tocar ahí y como no hay llaga, pues la persona pues no se va a sentir mal. Pero como ya te dije, es un corazón que está abierto, dolido, que está supurando pus. Entonces, cualquier comentario que haga, incluso si tú le hablas bien, si lo halagas, va a decir, por algo fue que dijo eso, ¿verdad? Y siempre son desconfiados. Mira, es un caso terrible esto, pero la verdad es que hay mucha gente, y qué lástima que hay muchos cristianos que están caminando, fíjate bien, en ese trayecto y van rumbo a convertirse en un árbol frondoso y que va a empezar a dar esos frutos. Entonces, Dios no quiere que sus hijos caminen por ahí. De hecho, Dios a través del nuevo pacto nos está dando una solución. Nos está diciendo cómo nosotros tenemos que lidiar con eso, cómo nosotros nos debemos de liberar de eso y no caer en esta trampa. Entonces, ya te dije que lo primero es acudir a la gracia de Dios. Está bien claro. Dice que debemos de tener cuidado de que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios quebrantando alguna raíz de amargura. Entonces, es la gracia la que te va a dar la capacidad de estar en el nuevo pacto, estar bajo la enseñanza de Cristo, fíjate bien, no de la ley, de Cristo, que va a darte la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas y determinas en tu corazón, fíjate bien, que vas a rehusarte a la venganza y que vas a dar del perdón que te dieron a ti, entonces tú empiezas a darte cuenta que sí puedes sobreponerte a eso, por muy grave que sea, por muy difícil que haya sido. Ahora tú tienes a través de Cristo el sobreponerte y liberarte de esta situación que podría convertirse en un yugo. Y obviamente, para hacer eso, tú tienes que identificar cuál fue la semilla, cuál fue el origen, qué fue lo que realmente te hicieron, te ocurrió, para que tú puedas perdonar, para que tú puedas perdonarte y para que tú puedas ser libre de esta situación, para que esta raíz no se convierta después en un árbol grande. Y con esto quiero ir terminando. Cuando la persona toma esta decisión, lo que realmente está haciendo es renunciando a vengarse. Cuando sucede eso, entonces se va espíritu de víctima. Ya no tiene necesidad de estarle contando a alguien que le estén sobando su dolor, sino que puede comprender que su refugio ahora está en Cristo, que ahora es nuestro Dios el que nos da la libertad para poder sacar de nuestro corazón cualquier raíz de amargura. Ahora, quiero volver aquí. Va a ser responsabilidad nuestra siempre. No tienes que esperar tú a que venga alguien más o que la persona que te hirió, porque muchos piensan eso, tiene que venir arrastrada a ti pidiéndote perdón, reconociendo públicamente que te ofendió, y entonces hasta que ocurra eso, entonces tú vas a dar perdón. Definitivamente que no es así, sino que ahora tú ya no tienes necesidad de que la persona que te hirió, que te lastimó, que te rechazó, que te ofendió, que te humilló, venga y te pida perdón a ti. No, ahora tú tienes el poder de
negarte al deseo de la venganza. Ahora tú tienes el poder de hacer uso de la gracia, y que a través del perdón que tú ya recibiste, que es un regalo de Dios, es parte de la gracia de Dios, tú ahora vienes y entonces lo puedes dar. Y con esto quiero concluir. Fíjate que dice que nosotros tenemos que perdonar de todo corazón. Dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, creo que si nosotros primero nos sentimos perdonados y hemos recibido el perdón de Dios, entonces ahora tenemos la capacidad de pasar por alto las ofensas. Y quiero decirte algo: no vayas a creer que las semillas comienzan desde antes, cuando éramos cristianos. No, las semillas, para llegar a amargarle la vida a alguien, puede comenzar aún siendo cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos podemos ser tentados, fíjate bien, a no querer perdonar. Los cristianos podemos ser tentados a querer vengarnos. Los cristianos podemos ser tentados a no querer pasar por alto alguna ofensa que nos hicieron. Más si es alguien que supuestamente es más espiritual que tú, o que es un líder, o puede ser un siervo de Dios, qué sé yo. Y entonces aquí es donde la gente cristiana cae en la tentación, pero no sabe que es una trampa del diablo, irnos a la cama con enojo en nuestro corazón. Permitir que eso esté ahí, que pase una semana, un mes. ¿Por qué? Ya te expliqué. El enojo se va a convertir en resentimiento, luego en rencor, luego en odio, y por último va a terminar en amargura. Y cuando alguien tiene odio en su corazón, la Biblia dice que todavía está en tinieblas. Entonces, es importante que tú puedas comprender que como cristiano es un pecado delante de Dios que haya amargura en nuestro corazón, y no podemos justificarnos delante de Él que estamos en esa condición porque alguien te lastimó. Definitivamente que no es así, y precisamente por eso es que ahora Él nos hace responsables de nuestra salud espiritual, porque Él ya nos dio la capacidad para poder sanar. Y esta sanidad pasa por renunciar a la venganza y perdonar toda ofensa. Ahora, ¿qué pasa con alguien que no es cristiano? Te dije que te iba a platicar sobre esto. Bien fácil. Lo único que tiene que hacer es acudir al trono de la gracia para que primero él sea perdonado. Nosotros no podemos dar lo que no hemos recibido. Si en tu vida hay perdón, tú lo puedes dar. Si hay amor, entonces tú lo puedes dar. Entonces, si alguien que no es cristiano aún, lo primero que tiene que hacer es acudir al trono de la gracia en busca de perdón para él. Y entonces con ese perdón va a poder limpiar todo, va a poder sanar todo, va a poder perdonar todo, y va a empezar a ser restaurado, fíjate bien, hasta que Dios pues limpie toda raíz de amargura. Así que con esto quiero concluir. Si hay alguien que hoy pues no ha recibido todavía al Señor Jesucristo y tiene necesidad de quitar de su vida cualquier situación que le está provocando dolor, la única solución, fíjate bien, es la gracia de Dios. No hay otra solución. Y entonces, pues yo te invito para que tú puedas orar conmigo esta noche, o si hay alguien también que se ha apartado, se ha alejado precisamente por eso, porque incluso hasta en la misma iglesia lo pudieron haber ofendido. Bueno, pues ese es un tiempo para regresar al trono de la gracia, y quiero que repitas también esta oración conmigo. Amante Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, a pedirte perdón por todos nuestros pecados. Recibimos tu perdón ahora, maravilloso Señor, para poderlo dar, para poderlo prodigar a aquellos que nos han ofendido. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo que venga hoy sobre nuestra vida y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén.
Muy bien, y también quiero orar por ti, para que tú puedas examinar tu corazón y que tú puedas buscar si hay alguna semilla por ahí o incluso alguna raíz. Dice, hay que sacar, quítese de vosotros toda raíz de amargura. Y entonces pues vamos a hacer una evaluación para nuestro corazón, para nuestra vida y saber si hay algo que quizás está ahí, que nos está haciendo daño, pues hoy es el día, hoy es el tiempo para soltar eso, para dejarlo atrás, para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Así que yo te he pedido siempre que tú busques ahí a los que están en tu casa, tu familia, tu hogar, tu esposa, tus hijos, todos los que están ahí, para poder bendecir la vida de cada uno. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Amante Padre, bendito Señor de gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, maravilloso Señor. Venimos como tus hijos, para que tú, bendito Señor de gloria, extiendas tu mano de poder. Primero, Señor, venimos reconociendo ahora, Señor, y te pedimos perdón si de alguna manera te hemos ofendido, Padre amado. En esta hora decidimos renunciar a todo deseo de venganza en el nombre de Jesús. Declaramos ahora, maravilloso Señor, que el perdón que tú nos diste un día, hoy lo utilizamos para perdonar toda ofensa en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, maravilloso Señor, que quedamos libres ahora de toda falta de perdón en el nombre de Jesús. Perdonamos ahora, Señor, nos sanamos hoy y declaramos que tu libertad ha venido a nosotros. Gracias, maravilloso Señor, porque tú nos das la capacidad de poder honrarte a ti, y hoy nos presentamos delante de ti, Padre amado, para hacer uso de esa gracia, Padre amado, que tú nos has dado, y que sea tu Espíritu Santo que siga perfeccionando la vida de cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos ahora que en cada familia existe hoy esa comprensión, ese entendimiento, ese perdón en el nombre de Jesús. Declaramos ahora, Señor, que se va ahora el pleito, la ira, la contienda, la maledicencia, Señor. En el nombre de Jesús, todo pleito que haya, Señor, a través de cualquier falta de perdón, declaramos que se va, y que la paz, la comunión, el entendimiento y la comprensión llega a la casa de cada uno en el nombre de Jesús. Padre Santo, queremos ser dignos de ti, queremos honrarte, maravilloso Señor, y declarar de que tú vives en cada uno, Señor, y que tú nos has dado la capacidad, maravilloso Señor, de que así como tú nos perdonaste, así nosotros podemos perdonar la ofensa en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora que eres tú, maravilloso Señor, que está en cada casa, en cada corazón, que es tu Espíritu Santo que se glorifica, que es el vínculo de la paz, de la comunión y del entendimiento en cada hogar. Padre Santo, yo bendigo su mesa de cada uno, Padre, yo declaro que el alimento no falta ahí, que todo lo que hagan, que todo lo que toquen sea prosperado, que sea fructificado en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando que las ventanas de los cielos se abren para que haya bendición hasta que sobreabunde. Gracias, maravilloso Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Muy bien.